Bien, siguiendo con el proceso de la independencia y los acontecimientos sucesivos, voy a partir de un elemento importante, casi axiomático. Si bien es cierto, la proclamación de la independencia del 15 de septiembre de 1821 en Guatemala fue un triunfo liberal, también puede decirse que fue un fracaso, porque no hubo una continuidad de ese proyecto liberal debido a que, como lo dije también al video anterior, Agustín de Iturbide, aliado con los conservadores, presentó un proyecto que se le llamó el Plan de Iguala o Plan de las Tres Garantías, que tenía como objetivo dejar sin efecto la declaración de la independencia y que todas las provincias se anexaran a México. Su intención era personal, era particular. Hubo rivalidad entre las facciones que existían, que eran los liberales y los conservadores. Los conservadores, lógicamente, estaban a favor de la anexión y los liberales en contra, porque esto vendría a tirar por la borda el proyecto de la independencia logrado en septiembre de 1821. De tal manera que se hacen unas artimañas, como en todo en política, y los conservadores, aliados con la aristocracia y con la iglesia, logran el 5 de enero de 1822 consolidar su proyecto que se le llamó la anexión a México o el Plan de Iguala. No se hizo esperar la intención de Iturbide, porque una vez logrado su cometido se proclamó emperador Agustín I. Entonces era un proyecto que, si habláramos más a profundidad sobre esto, pues por falta de tiempo no podemos involucrarnos mucho en ello, porque habría que explicar por qué se llamó Plan de las Tres Garantías, etcétera, etcétera, y a quienes se consultó para poder lograr la anexión. Pero la anexión creó un distanciamiento, una ruptura en las sociedades de cada una de las provincias, tanto en El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala y Honduras. Hubo un fraccionamiento entre aquellas ciudades importantes como Comayagua y Tegucigalpa, en nuestro caso, en donde Comayagua era conservadora y Tegucigalpa liberal, y no estaba de acuerdo, y aquello sí. Entonces hay una pugna. Y para evitar una guerra civil interna, entonces se vieron obligados a caer en la trampa de Iturbide y proclamar la anexión. Pero la anexión no duró mucho tiempo. Tampoco voy a ahondar en esto por el tiempo. Y lo importante es saber que a medida Iturbide iba sacando sus piezas, sus cartas, y poniéndolas en el tapete, se dieron cuenta de que había ahí algo subterfúgico, algo irregular, algo picaresco. Y por eso, entonces, fracasa. La unión de los liberales, la consolidación de un ejército para luchar contra Iturbide, dio resultados positivos. Se le armó una guerra, se le persiguió, y al final tuvo que abdicar o dimitir o entregar el poder, y entonces se convoca a una nueva Asamblea Nacional Constituyente, y esta Asamblea Constituyente se celebró también en Guatemala, en donde acudieron los diputados provinciales, algunos de ellos sacerdotes, como Antonio Márquez, como el padre Nicolás Irías, y otros que había una fórmula para la representación de diputados de las provincias.
un diputado por cada 15.000 habitantes. Y obviamente las ciudades más pobladas en ese entonces de la provincia de Honduras eran Comayagua y Tegucigalpa. Aquí hay un dato muy importante que merece hacerle un énfasis, que es la posición de Valle. Valle, sabemos a todas luces que era conservador, ya lo habíamos dicho que tuvo un periódico en el cual los conservadores escribían a favor de mantener esa posición del conservadurismo, de mantener la unión con España. Sin embargo, los liberales eran lo contrario. Pero Valle, como ustedes saben por antonomasia, por hondureño, Valle no firmó el acta de independencia. Pueden buscarla donde quieran, original, facsímil, y no existe la firma. Y tampoco es que Valle redactó el acta en los términos que él quiso, no, en los términos que la asamblea le dictó. Él lo que hace es darle una redacción, porque no cabe la menor duda de que Valle era un ilustrado, que era un intelectual. Sabio no existe, pero así le llamaban. Pero que estaba conectado y estaba muy al día con las ideas de la ilustración, sí. Pero que sus intereses conservadores no le permitieron o no le dieron la posibilidad, o sus convicciones, más allá de eso, sus convicciones no las plasmó en su discurso, ni siquiera firmó el acta de independencia. Sin embargo, sí firmó el acta de anexión. Y en la independencia absoluta, que es de lo que voy a hablar, Valle tampoco firma. Solo firma el acta de anexión, porque estaba de acuerdo con Iturbide. Lo demás, ustedes lo deben de juzgar. Y nosotros lo tenemos como un prócer de la independencia. Pero sus razones las tuvo, y en su exposición de motivos, cuando le tocó el turno, expuso que Honduras, o que las provincias no estaban preparadas para la independencia en ese momento. Pero sí, insisto en esto, y no tengo nada en contra de Valle, pero la historia es el más alto tribunal donde se juzgan los hombres y los pueblos. Así es que no firmó el acta de independencia el 15 de septiembre, firmó el acta de anexión y no se presentó el 1 de julio de 1823, cuando se convoca para declararse la independencia absoluta y, obviamente, la desanexión de México. Esto nos va a dar la idea de que al lograr la desanexión y la independencia absoluta es un triunfo liberal. Es un triunfo liberal con miras a un proyecto que va a ser mucho más atractivo, mucho más ambicioso y supuestamente mucho más seguro para las provincias. Era constituirse las provincias que se declaran independientes absolutamente el 1 de julio de 1823, conformar una república, y se va a llamar la República Federal de Centroamérica. Cada una de las provincias que firman, excepto Chiapas, excepto Comitán, excepto Tuxtla, que hoy forman parte de México. Chiapas es un estado del sur de México. Tuxtla es la capital, por decirlo así. Comitán es un distrito importante. Esos eran pequeñas provincias las que proclamaron por primera vez la independencia en septiembre, pero al momento de desanexarse no firmaron. Por lo consiguiente, quedaron anexadas a México. El que hoy quieran desanexarse es otro cuento, pero eso no es competencia del proceso de la historia que estamos hablando. El proyecto de la República Federal obligaba a cada provincia a convertirse en estado, porque cada uno de ellos sería un estado, miembro de la República Federal. Entonces, para convertirse en estado, para transitar de provincia a estado,
Honduras, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Guatemala tendrían que hacer su propia asamblea interna. Honduras la hizo el 29 de agosto de 1824, el antiguo mineral de Cedros. Ahí se definió la primera constitución, de ahí salió el proyecto de que Honduras pasaría a ser Estado, teniendo una constitución, o sea, un conjunto de leyes, teniendo una dirección estructurada de personas que la dirigieran. Se nombra un jefe de Estado, a Dionisio de Herrera, se nombra un vicejefe de Estado, a José Justo Milla, se nombra a el secretario general del Estado, que fue Francisco Morazán Quesada. Se procura integrar la territorialidad, definir el territorio, y aquí es donde surge un documento que he venido hablando yo del límite, la disputa limítrofe con Nicaragua, en que ese documento de 1825 le pertenecía el departamento de Estelí, Honduras. Y también habría que establecer la sede de la capital del estado. Todo eso se va a poner en valor o en práctica en el año de 1825. Entonces Honduras forma parte ya, junto con Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica, de la República Federal de Centroamérica. Los personajes que van a disputarse la presidencia por los conservadores sería José Cecilio del Valle, hondureño; por los liberales, supuestamente liberal, Manuel José Arce de El Salvador. Las elecciones se realizan, Valle denuncia un fraude, el proceso de conteo, de escrutinio de votos pasa a la Asamblea Constituyente Federal, y la Asamblea Federal es la que determina darle el poder a Manuel José Arce. En consecuencia, Manuel José Arce se convierte en el primer presidente de la República Federal de Centroamérica. Valle siempre pujó por ser presidente. Nunca quiso ser jefe de Estado de Honduras. Siempre buscó lo más alto. Y cuando lo logró, murió. Pero más adelante. La visión de Arce, que supuestamente era liberal, en la práctica del gobierno se transforma en conservador. Y los liberales van a luchar, van a pujar por apartarlo, por separarlo, porque traiciona los principios elementales del liberalismo y más bien se alía con la aristocracia, con los grandes terratenientes, con la iglesia, impone medidas conservadoras, siendo liberal. Entonces, hay una disyuntiva, hay un resentimiento, un resquemor entre las autoridades. Dionisio de Herrera era jefe de Estado de Honduras, era liberal y protesta contra la actitud de Arce, y Arce lo que hace es mandar a Justo Milla, que había sido vicejefe de Honduras, pero como en la elección la Constitución declaraba que el segundo en votos, que sería Valle, el que quedó en segundo lugar en la pujanza electoral, fuera el vicepresidente de la federación, pero Valle no aceptó, y entonces este cargo se lo dan a José Justo Milla, que también fue conservador. Entonces, cuando Herrera protesta y manifiesta su desacuerdo con las manipulaciones y con las directrices que estaba dando Manuel José Arce, lo que hace es entonces mandar a Milla con un ejército federal para que deponga, para que quite del poder a Herrera y lo conduzca prisionero hacia Guatemala. Ahí es donde va a entrar en acción la figura más relevante de la federación, que es el ícono de nosotros los centroamericanos, que se llama José Francisco Morazán Quesada. Francisco Morazán era el secretario de Estado. La sede de la capital,
que había sido sorteada, o sea, que por el sorteo y por la moneda, si quieren llamarlo así, le había correspondido ser la primera capital Tegucigalpa, pero que iba a ser rotativa, o sea, un año en Tegucigalpa, otro año en Comayagua y así en esa transición. Entonces, la capital en 1827 estaba en Comayagua y ahí se arma una batalla. Morazán consigue un grupo de soldados y él personalmente pretende defender el Estado de Honduras, amenazado por las fuerzas de Milla, enviado por Arce, y se llamó la batalla de la Maradiaga. Pero esa batalla, lo siento mucho, salvo mejor opinión, Morazán no gana esa batalla. Esa no es una victoria de Morazán, porque incluso cae prisionero, es derrotado y conducido como prisionero, logra fugarse y se marcha hacia el sur, hacia el Golfo de Fonseca, los límites entre la frontera con Nicaragua, perdón, y El Salvador, y ahí se logra juntar con un grupo de soldados liberales que tenían experiencia en el combate y arma un ejército al que le llamó el Ejército Aliado Protector de la Ley, con el que marcha a defender las posiciones de Tegucigalpa, porque el segundo objetivo de Milla, después de haber capturado a Herrera y mandarlo en calidad de reo hacia Guatemala, era Tegucigalpa, era tomar Tegucigalpa. Y con el fin de defender Tegucigalpa, Morazán viene desde el sur con su ya armado ejército y se junta casualmente en un sitio estratégico que se llama La Trinidad y que fue la batalla que le dio el esplendor, que lo catapultó a la fama, digamos así, a el general Morazán. En la batalla de la Trinidad, que se libró el 11 de noviembre de 1827, las tropas al mando de Morazán derrotan a los invasores liderados por el hondureño José Justo Milla. Entonces Morazán queda como una gran figura y esa figura le posibilita que los liberales lo propongan para un siguiente episodio o periodo de la República Federal. Y obviamente Morazán gana esas elecciones que se van a dar entre 1829 y 1830. Morazán ya es el presidente, es el segundo presidente en el orden de la República Federal. Voy a subirles un video porque es muy corto el tiempo y a veces pesan mucho los archivos, los videos, para que ustedes puedan verificar en ese video la altura que tuvo Morazán, la ideología de Morazán, la conducción de Morazán sobre el proyecto de la República Federal. Sin embargo, voy a ahondar en algunas cosas porque es importante saber que esta figura, que es reconocida mundialmente, que se han escrito libros de él y traducidos en todos los idiomas, y que es comparado con los grandes libertadores como Bolívar, por ejemplo, Santander, como Sucre, y Napoleón Bonaparte, como estratega militar, nos dio esa gloria y es reconocido en todos los lugares de lo que es Centroamérica, no la República, porque la República se desintegra en 1838, pero vamos a ir paso a paso. Morazán como presidente de la Federación y como un ilustrado, a pesar de que Morazán no pudo ir a la universidad por la misma discriminación racial que existía,
no podían acceder a la universidad los mestizos, los zambos, los pardos, solo peninsulares y criollos. Y Morazán no era criollo. Además, Morazán era de ascendencia italiana, Morazani. Don Eusebio Morazani fue el papá de Morazán y era un comerciante que vino con su padre a temprana edad, se dedicaron al comercio entre Yucarán, Moroselí, Tegucigalpa, Comayagua, y se instalaron en Tegucigalpa porque eran una familia, digamos, de clase media acomodada. Y ese impasse de Morazán para no poder llegar a la universidad no le es un obstáculo. Morazán de forma autodidáctica empieza a estudiar las leyes. A Morazán le encantaba el derecho y justamente eso es lo que le da a él un perfil muy importante para elaborar una serie de leyes que favorecerían a los integrantes de la República Federal. Morazán, como ilustrado, lo dije hace un rato, empieza a tomar medidas en contra de la iglesia. Medidas como eliminar el pago del diezmo, eliminar las cofradías, que eran una especie de cooperativas en donde la iglesia se había hecho de mucho capital, de mucho dinero, de muchos bienes, muebles, inmuebles, y también expropia los bienes de la iglesia. Los conventos, las escuelas, colegios que manejaba la iglesia pasan a formar parte de los inventarios del Estado. También instituye el matrimonio civil y deja sin efecto el matrimonio religioso. Y como si esto fuera poco, también instituye el divorcio para que la gente que no quisiera seguir unida legal civilmente, pues también estaba esa cosa, como hoy en día ocurre. Fue el primero en traer la imprenta a Honduras. En Honduras no existía imprenta, aquí no se publicaba nada, no se imprimían libros, porque hasta 1830 Morazán acaba la primera imprenta. También Morazán establece relaciones diplomáticas con Inglaterra a través del cónsul británico Federico Chatfield y da un gran aporte a la educación. Eso es otro aporte importante, otra medida importante, que la educación que estaba en manos de la iglesia la vuelve laica, o sea, la vuelve parte del Estado. El Estado es el que tiene que dirigir las políticas educativas. Entonces hay un divorcio, hay una separación de la iglesia y del Estado, como lo manifestaban los ilustrados del siglo XVIII. Las siguientes elecciones que se preparan, porque todo tiene su término, luego vuelve José Cecilio del Valle a pujar, llegar a ser presidente de la Federación, y los liberales propusieron también a Morazán. Pero en este caso, gana las elecciones. Morazán está desacreditado por la iglesia y la burguesía porque sintieron que Morazán la arremetió contra ellos y golpeó los intereses. Entonces apoyan a los conservadores, a Valle, y eficazmente Valle gana las elecciones. Es proclamado presidente de la Federación. El tercer presidente de la Federación se llamó José Cecilio del Valle, proclamado en elecciones. Sin embargo, antes de tomar posesión, Valle fallece, muere en Guatemala, donde tenía una hacienda, una sucursal, digamos, porque él era ganadero, tenía en Choluteca y tenía en Chiquimula, Guatemala. Y ahí, de una enfermedad que le puso con situaciones febriles, con delirios, etcétera, etcétera, finalmente muere y no puede culminar con ese gran proyecto que tuvo siempre de ser el presidente de la Federación. En consecuencia, Morazán asume
la presidencia de la Federación por su segunda vez y tercera consecutiva en el proceso de presidentes de la Federación. En este tercer periodo, Morazán va en decadencia porque los conservadores, aliados con la Iglesia y con la aristocracia, van a generar grandes campañas en contra de la figura de Morazán. Y como consecuencia de ello, en 1838, legalmente Guatemala, Honduras, solicitan y firman no seguir con la República Federal. Después lo hace Costa Rica, Nicaragua, y el único país o estado que no rompe con la federación fue El Salvador. Al contrario, El Salvador proclamó a Morazán presidente benemérito de la patria. Por eso, sus restos mortales, a pesar de que fue fusilado en San José, Costa Rica, los salvadoreños y su esposa María Josefa Lastiri, junto con su apoderado legal Cruz Lozano, piden que sus restos sean trasladados, exhumados de San José y llevados a final término a San Salvador. Y en el testamento de El Salvador, que es una joya literaria de una persona que solo le han dado dos horas de tiempo para morir y tiene la lucidez para escribir lo que escribió en ese testamento y para decir que perdona a sus enemigos, para decir que no lleva rencor contra sus asesinos. Y dice que declara que su amor a Centroamérica muere con él y que pide a la juventud, que es la llamada a dar vida al país porque está anarquizado. Y dice que es mejor morir antes de dejarla al desorden en que se encuentra. Ese es un llamamiento, o sea, todo lo que Morazán plasma en ese testamento es digno de leer y de aplicarlo. Y al final, en 1842, fecha justamente, coincidentemente, qué casualidad, que es fusilado un 15 de septiembre de 1842. Y el encabezado dice: en nombre del autor del universo, en cuya religión muero, declaro que soy casado y dejo a mi esposa por única albacea. Y dice, septiembre 15 de 1842, un aniversario más de la independencia, de la cual he procurado o he trabajado para ella. En otras palabras, está diciendo que en ese tiempo conmemorativo, él fue artífice, aunque no estuvo en el Palacio del Ayuntamiento de Guatemala, porque no era criollo ni peninsulano. Por eso Morazán no está, pero no es que no tenía la capacidad para poder entender la política y las situaciones. Si no, no hubiera llegado hasta donde se convirtió. Y para concluir, fue tan inspirador la figura de Morazán, el espíritu y el trabajo que hizo Morazán como unionista, que inspiró, valga la redundancia, a un poeta premio Nobel de literatura llamado, por su seudónimo de Chile, Pablo Neruda, su nombre de pila, Neptalí Reyes Basualto. Pablo Neruda, inspirado en eso la lectura, que no lo conoció, no eran contemporáneos, pero leyó acerca de Morazán y le escribió un poema a Morazán que en uno de sus estribillos dice: alta es la noche y Morazán vigila. Se llama A Morazán 1842.
Morazán escribe otro documento que yo se los recomiendo, que se llama El Manifiesto de David. Esa es una belleza de joya y pareciese confuso para el que no tiene mucho conocimiento acerca de literatura, o no está acostumbrado a leer. Pero sí, se los conmino, los incito, los invito a que lo lean para que tengan mayor acervo acerca de quién era este hombre que dio su vida, dejó a su esposa, a doña María Josefa de la Trinidad Lastiri, la dejó en la miseria. En el mismo testamento dice que todos los bienes que poseía, suyos y de su esposa, los ha gastado en dar un gobierno de leyes a Costa Rica. Fue a pedir dinero prestado a Perú, a un señor llamado Pedro Bermúdez. Y la familia Morazán y la familia Lastiri honraron esa deuda. Hay documentos que certifican que don Pedro Bermúdez le da un finiquito a la familia porque logró pagar la deuda que ascendía más o menos a unos 18,000 pesos en aquel tiempo. Como dicen, fin de la historia, lo demás ustedes lo tendrán que complementar. Espero les haya servido y que les sea muy útil para, como contenido para la siguiente actividad.